Ya estamos justamente en conexión con la decana de la Facultad de Estudios Internacionales de la UES, la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Angélix Páez Tovar, ¿no? Hay temas tan vitales, hablábamos temprano, lo del proceso electoral nos tiene también, el día domingo son elecciones presidenciales y elecciones generales en México, pero hay un tema también, ¿no?, en las últimas horas, tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es el equivalente a nuestra Cancillería, y desde acá también, desde nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, mucho se ha hablado de este asunto, Javier, lo relacionado a la posibilidad de encontrar un mecanismo como para poder bajar las tensiones en este impasse diplomático con México. Y a instancia de aquello, justamente ya nos acompaña nuestra invitada. Javier. Gracias, Alberto. ¿Cómo le va? Buenos días. Bienvenido aquí al diálogo. Un gusto tener en la plataforma. Muy buenos días, Javier. Buenos días con todos. Gracias por la invitación. ¿Qué hacemos frente a una situación tan complicada entre Ecuador y México? Por ahí veo que la canciller de México, la de Secretaria de Relaciones Exteriores, habla de que Suiza vigile, cuide. No sé si se han puesto de acuerdo, aunque la canciller nuestra dijo que sí, que era una solicitud que se había hecho en su momento. Pero toda esta situación, en vez de ir buscando el camino adecuado, más bien se van sembrando más cosas que pueden distanciarnos más de México, ¿o no? Bueno, gracias por la pregunta, muy pertinente. En cuanto al conflicto que se desenvuelve en los últimos meses, desde abril hasta ahora, vemos cómo se ha tomado pasos y recibimos desde el punto de vista ecuatoriano, de la academia también, con mucho beneplácito esta solicitud de mediación. Aprovecho para mencionar el diálogo, aprovechando el nombre del programa en el que nos encontramos, es la forma de resolver el conflicto. Y tal como se mencionaba, el gobierno mexicano ha mencionado que no se está abierto al diálogo, mientras que la Cancillería ecuatoriana, desde un punto de vista, está buscando estos mecanismos. Así que la intervención, la mediación de Suiza abre oportunidades para buscar una resolución pronta y resolver las relaciones entre dos países hermanos. Claro, porque la afectación no solamente es a nivel diplomático, sino de la ciudadanía como tal, porque no teniendo una embajada de México en el Ecuador o una actividad diplomática, complica muchas otras cosas, ¿no? Por supuesto, hemos visto algunas de las complicaciones que se han presentado, sobre todo para los ciudadanos. Pensemos en los ciudadanos ecuatorianos en México que deben completar trámites. Pensemos desde el punto de vista estudiantes, renovar, por ejemplo, sus permisos estudiantiles. Al no tener el acceso en México, deben buscar sedes donde hacerlo fuera, ya sea en Estados Unidos u otros países donde México ha determinado que se deben realizar estos procesos. De igual manera, ciudadanos ecuatorianos que tienen relación con este país deben buscar otras vías para acceder a México. Si no se cuenta con una visa americana, está un poco complicado el proceso de solicitar una visa a México. Puede ser mediante otras embajadas en Colombia, en Perú o en Chile. Así que no tener el diálogo, la relación diplomática produce ciertos estragos en la población. Porque lo que se viene generando en la Corte Internacional y lo que se ha generado en las últimas semanas, si bien le han dado en parte la razón al Ecuador, esto no termina ahí, así que la diplomacia tendrá que seguir luchando o presentando todos sus argumentos para de alguna u otra manera defenderse, por así decirlo. Igual lo va a hacer México, pero eso tiene que terminar de alguna otra manera en forma que permita, independientemente de los actos que se cometieron, que permita que los países vuelvan a tener el acuerdo, la relación, la hermandad, porque se cometen errores, pero tampoco es que aquí se acaba el mundo, pues. Correcto. El proceso en la Corte será largo, no es algo que se resolverá en el corto plazo. Sin embargo, la diplomacia es el mecanismo, se activan las herramientas para retomar la relación, fomentar el diálogo
buscar estos espacios entre ambas naciones para evitar conflictos. Ese es el rol de la diplomacia. Justamente manejar de tal forma las relaciones entre países hermanos para prevenir los conflictos. Y cuando ya existe un conflicto como en el que estamos actualmente viviendo, prevenir que escale. Cualquier mecanismo para evitar un conflicto. ¿Qué sucede si no se evita? Al escalar, cada una de estas acciones puede terminar en consecuencias terribles, una guerra. No estamos en este punto, claro, obviamente, pero se evita mediante el diálogo, buscar la relación. La intervención de un país mediador abre oportunidades en este momento para resolver la crisis diplomática. Le voy a dar paso a Jaime Velázquez para que continúe con el diálogo. Gracias de mi parte. Jaime, adelante. Gracias, Javier. Bienvenida, doctora. La verdad es que es un placer tenerla por acá. A ver, si bien es cierto lo que usted dice, dialogar de la mejor manera, pero ¿cómo dialogar cuando hay posiciones políticas que realmente chocan y pues obviamente no hay la voluntad de las partes de llegar a un acuerdo? Correcto, muy buena pregunta, gracias Jaime. Por eso entendemos que México está solicitando la mediación de un tercer país. México, si tomamos las declaraciones de la Cancillería mexicana, no está abierto al diálogo, mientras que el gobierno ecuatoriano ha manifestado que está abierto al diálogo. Retomando el fallo de la Corte Internacional de Justicia, debemos leer con precaución qué implica este fallo. Si bien es un apoyo a Ecuador, porque Ecuador explícitamente ha manifestado ante la comunidad internacional que se compromete a salvaguardar y a cuidar la sede diplomática, a no repetir. El juicio es otro proceso, otra instancia. Si bien la Corte ha manifestado que no está haciendo un fallo sobre el tema de fondo, sí reconoce el compromiso ecuatoriano. Así que es un buen paso que la Corte reconozca que Ecuador tiene este compromiso. De igual manera, un buen paso que México solicite la intervención de un país mediador para tratar de restablecer el contacto. Y ahí es donde sale Suiza, digamos, que sería pues, el país que haría las negociaciones, pero ese papel, como le decía, el mediador tiene que tener, digamos, el diálogo necesario con las partes para que puedan llegar a un acuerdo. Es complicadísimo cuando las dos partes no ceden, y ese conflicto al no ceder significa problemas, y problemas para el mediador, porque no llegan a ningún acuerdo. ¿Cuánto tiempo puede tardar una mediación, o hasta cuándo puede el país, que mediador deciden, a ver, aquí no se puede hacer nada, me deslingo del problema? Bueno, ¿cuál sería el tiempo? Tiempos, plazos, no hay algo específico o escrito. Sin embargo, creo que el mejor aliado que se pudo encontrar en este punto es Suiza. Suiza tiene una tradición de proveer servicios de mediación. De hecho, es parte de su constitución. Además, es uno de los ejes principales de su política exterior. Me gustaría recalcar aquí que entre Ecuador y Suiza existen muy buenas relaciones, tanto diplomáticas como comerciales. Aunque no es uno de los principales socios comerciales o el mayor, existen acuerdos. Hace poco incluso se manifestó que existe esta relación, un buen diálogo entre el embajador de Suiza y la embajada aquí en Ecuador. ¿Cuánto tiempo puede tardar? Pues no lo tenemos un tiempo establecido. Sin embargo, existen distintos niveles de intervención y aquí tendremos que ver cómo se desarrolla la noticia. Hasta hace unos par de horas busqué si había alguna manifestación de parte de Suiza, no la he encontrado, únicamente tengo el punto de vista de Cancillería tanto en Ecuador como en México, pero existen distintos niveles de intervención, desde el apoyo al diálogo, que es buscar estos mecanismos, oportunidades para que dos partes que no están de acuerdo en este punto puedan construir y encontrar puntos medios de acuerdo. México, ¿qué está buscando? Salvaguardar su sede diplomática, los archivos, así como las pertenencias y bienes de los delegados que ya no están en nuestro país.
Ecuador que busca mantener su compromiso ante la comunidad internacional que respeta las convenciones y el derecho internacional. Creo que el camino aquí, la intervención del gobierno y de Suiza como mediador, facilitará este diálogo. En otras instancias tenemos facilitación o ya el rol de negociador, pero en este momento todavía no se conoce cuál será el rol que asumirá Suiza ante el pedido de México. Clarísimo, doctora, muy amable por sus respuestas. Le doy paso a Enrique San Martín, que tiene más preguntas para usted. Adelante, Enrique. Gracias, ingeniero Jaime Velázquez. Mientras intervenía Javier y Jaime y Alberto Quintana en el preámbulo, hablaba de las elecciones este 2 de junio en México. Entiendo que todo caso diplomático tiene connotación política. Si mañana más tarde, y es lo que se ve, que podría ser Claudia Sheinbaum quien representa al partido Morena y también al presidente Andrés Manuel López Obrador, claro que tampoco no todo está dicho porque las encuestas hablan de que si bien es cierto ella encabeza esta preferencia, tampoco descartan a Xochitl Gálvez, gracias por la corrección. Pero tal parece que el oficialismo podría nuevamente continuar la agenda de Andrés Manuel López Obrador, y pienso, a pesar de que de por medio de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que tendrá que pronunciarse. Obviamente esto va a tomar tiempo, pero y ellos, me imagino que de darse en este caso el triunfo, al menos en primera vuelta, de la candidata oficialista, yo creo que el tema se nos pondría cuesta arriba, en materia diplomática me refiero. ¿Cuál es su lectura al respecto? Efectivamente existen líneas políticas. Tanto en Ecuador como en México estamos a las puertas de elecciones y los resultados y cómo continuará cada país en la línea que decida mantener sus relaciones internacionales, pues tendríamos que esperar al resultado final, tanto en México como en Ecuador. Sin embargo, cualquier apertura al cambio, cualquier apertura, inclusive la invitación de un país de mediación, ya nos da un indicio que es una oportunidad a salir o destrabar, tratar de resolver este nudo en el cual nos encontramos. Si el oficialismo se mantiene, sabemos que el siguiente proceso es continuar con el juicio, claro, que será un periodo extendido. Pues es un panorama que en este momento todavía no podemos tener una línea, pero si se mantiene el oficialismo, sabemos que continuaremos. De igual manera, en Ecuador se ha manifestado que está abierto el diálogo. Por eso recibimos con beneplácito y considero que es una gran oportunidad tener la intervención de un país mediador. Suiza, destaquemos que es reconocido a nivel mundial por su rol para facilitar, para dar el apoyo a los países que lo necesitan. Y definitivamente aquí el rol de la diplomacia es fundamental para prevenir que se escale el conflicto y sobre todo buscar una solución para tanto los ecuatorianos como ciudadanos mexicanos, que son quienes van a ser más beneficiados. Muy gentil, continúa Andrea González. Buenos días, ¿cómo vas? Qué gusto saludarte. Andrea, buen día. Yo tengo una perspectiva y quiero compartirla contigo, que tienes esta amplia experiencia en el tema internacional. Así como vimos este roce entre México y Ecuador, yo percibo que hay una tendencia global en este tipo de roces, como ya lo vimos Argentina con España, vemos que el descubrimiento de petróleo en la zona de la Antártida también crea nuevos roces entre Argentina, Rusia y Estados Unidos. Siento que, percibo que en general es una época de muchos roces internacionales. Por supuesto, ni hablemos de las grandes guerras que se están librando. ¿Cómo percibes tú esto a nivel de las relaciones diplomáticas a nivel mundial, a nivel global? Muchísimas gracias por la pregunta. Es totalmente acertada en cuanto al panorama internacional.
¿Cómo percibimos estos conflictos? Definitivamente vemos la importancia de la diplomacia, como lo he mencionado a través de las preguntas, conocer las convenciones, el respeto al derecho internacional y también manejar las relaciones entre pares previenen este tipo de conflictos. Al utilizar el rol de la mediación es cuando ya entramos dentro de un conflicto y las partes no pueden llegar a un acuerdo. ¿Cómo prevenirlo? Nuevamente destaco, es el diálogo, la comunicación, la relación entre amigos, llamémoslos así, porque entre los países son amigos y existe la confianza. Si las partes pueden confiar, pueden llegar a acuerdos que van a ser beneficiosos, tanto en asuntos como el medio ambiente, que vemos que existen relaciones, así como relaciones diplomáticas y a nivel internacional. Diálogo fundamental para la resolución de conflictos. Y eso es lo que mantenemos desde la academia, es lo que vemos y observamos a nivel internacional, cómo se desenvuelven las naciones. ¿Tú crees que hay de alguna manera una tendencia a que ya derechas e izquierdas se suavicen un poco para lograr estas mediciones? ¿O crees que derechas e izquierdas no tienen un tinte que pone el tono entre estos roces internacionales que vemos ahora cada vez más frecuentes? Bueno, definitivamente existe una agenda. Sin embargo, independientemente de la agenda, existe un objetivo común, que es mantener la armonía y la paz entre naciones. Es el rol de la diplomacia, conocer los acuerdos, respetar el derecho para lograr un acuerdo, un consenso en común. Lo que se busca es la armonía. Todos los países buscan cooperar, trabajar para sacar el mayor beneficio de estas relaciones. ¿Cuál crees que va a ser, y esta es la última pregunta, querida Angelique, cuál crees que va a ser el resultado que deberíamos esperar después de una intercesión de parte de Suiza, que como bien dices es reconocido a nivel internacional, no solamente por sus relojes y sus quesos, sino también por ser el experto país neutral en las grandes guerras incluso de Europa y desde hace años? ¿Qué podría esperarse? Obviamente no sé que no vas a poder predecir el resultado, pero es lo que te veo bastante positiva frente a esta nueva intervención. ¿Qué deberíamos esperar con un tercer país en la conversación? Por supuesto, recibir esta oportunidad como el camino para entablar el diálogo nuevamente. Bien mencionado, Suiza es reconocido no solo por su neutralidad, sino por su rol en la formación de mediadores, su rol como invitado a ser mediador en países que tienen conflictos. Así que recibo con mucho positivismo esta noticia. Sé que ambas cancillerías tienen puntos de vista diferentes sobre el rol que tendrá Suiza. Sin embargo, ya entablar una comunicación significa que estamos destrabando este nudo o este bloqueo que existe actualmente. Muchísimas gracias, Angelique. Yo también espero que esto se resuelva de la mejor manera y les doy el paso a mis compañeros acá en estudio para que sigan con las preguntas. Claro que sí, Andrea. Y precisamente para cerrar, ¿no? Y evacuados todos estos aspectos que se han ido abordando, sería importante conocer cómo desde la academia, ¿no? Porque decía Andrea algo importante, son nuevos retos de la diplomacia mundial. El mundo está ahorita, pues, básicamente, pues, enfrentado, polarizado, posiciones tan durísimas en Europa del Este, en Oriente Próximo, acá en Latinoamérica, en fin, no son temas y temas. Y la pregunta final, Angelique, es justamente cómo se está preparando a todos nuestros estudiantes que están estudiando diplomacia. En el caso de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, básicamente, ¿de qué forma han tenido que ir modificando, me imagino, la malla curricular ante estas nuevas situaciones, ¿no? Que son verdaderos retos? Muchísimas gracias por la pregunta. Es importantísimo desde la academia el rol que asumen nuestros estudiantes. No es un rol simplemente pasivo de consumir el contenido. De hecho, la universidad tiene un modelo bastante activo y algunos ejemplos que puedo citar sobre cómo nuestros estudiantes desarrollan estas habilidades. Tenemos el club de diplomacia,
simuladores de las Naciones Unidas en las que participan y se los invita a no solo investigar o leer, tomar una posición, una postura y representar a cada una de las naciones. Desarrollan muchas competencias, pero entre las cuales destaco el análisis crítico, la capacidad de llegar a consensos y el diálogo. Es sumamente inspirador ver a estudiantes, no solo de la universidad, porque esta convocatoria también se abre a los colegios a nivel nacional, a participar en el modelo de simulación de las Naciones Unidas y escuchar los debates de alta calidad que tienen nuestros estudiantes. Los vemos en el análisis crítico, su capacidad para llegar a consensos y sobre todo estudiar desde el punto de vista del derecho internacional, la convención y distintos tratados, cómo se manejan las relaciones internacionales. Claro que sí, porque yo me imagino, ¿no? Nosotros siempre hablamos acá de las grandes doctrinas en materia del derecho internacional, la doctrina Estrada, que en México pues tiene vigencia todavía, impulsada pues por el ex secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada, o acá desde el Ecuador también que han emanado importantes documentos como la doctrina Tobar, ¿no? De principios del siglo pasado, la misma doctrina Roldós, que en el 79 tuvo tremenda vigencia continental. Esos son elementos que se mantienen, pero definitivamente el mundo y las sociedades van cambiando y acorde a aquello seguramente pues se va modificando también todo esto que tiene que ver con la preparación de los futuros académicos en materia pues del derecho internacional, ¿no? Correcto, no es olvidar lo que se ha hecho, simplemente es mantener, respetarlos, seguir las convenciones, seguir el derecho y hacerlo de manera sumamente práctica. No se trata únicamente de memorizarlo, es la capacidad crítica y de análisis para poder aplicarlos en los eventos actuales. Se mantienen el derecho internacional, el respeto, lo que busca es mantener la armonía de nuestras naciones. Por lo tanto, está tan vigente en la actualidad como cuando se desarrollaron. Es Angelit Páez Tobar, la decana en la Facultad de Estudios Internacionales de la UES. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias por la invitación. Son las 9 de la mañana con 3 minutos, hora en la parte continental del Ecuador y también momento propicio para